Hola, soy Esther, vuestra profesora de microbiología e higiene alimentaria, y en este primer video tutorial vamos a ver el primer tema de introducción a la microbiología. La microbiología es la ciencia que estudia los microorganismos o microbios, que son aquellos organismos que no vemos a simple vista, sino que precisamos para ello un microscopio. Estos organismos pueden ser unicelulares procariotas, unicelulares eucariotas, pluricelulares eucariotas o virus. Y cualquiera de estos tipos de organismos que os acabo de citar puede contaminar los alimentos. Y en función de si pueden o no contaminar los alimentos, hacemos una diferenciación que sería esta que tenemos aquí. Microorganismos inofensivos o banales son aquellos que no son perjudiciales para nuestra salud y que incluso utilizamos para hacer algunos de los productos que consumimos, como por ejemplo la cerveza, el vino o los yogures. Por otro lado, tenemos los microorganismos alterantes, que son los responsables del daño y permutaciones en los caracteres sensoriales de los alimentos. Producen alteraciones en el color, olor, sabor o textura, como por ejemplo una fruta con moho, que esto nos alertaría de que está en mal estado y no la consumiríamos probablemente. Y en tercer lugar tenemos los microorganismos patógenos, que son los causantes de las distintas infecciones e intoxicaciones alimentarias. A diferencia de los microorganismos alterantes, los microorganismos patógenos, los daños que producen la contaminación que producen en el alimento no produce unas características que podamos observar, de manera que no evitan que consumamos el alimento y nos puede producir infecciones e intoxicaciones de las cuales nos damos cuenta una vez ya estamos infectados. A continuación vamos a ver los distintos tipos de microorganismos. En primer lugar tenemos las bacterias. Las bacterias son procariotas. Recordamos que la diferencia entre células procariotas y eucariotas es que las procariotas son menos evolucionadas, aparecen antes, y la gran diferencia es que no tienen un núcleo diferenciado, sino que el material genético lo tienen disperso en el citoplasma. Además, las bacterias pueden tener entre 1 y 10 micras. Una micra equivale un milímetro equivaldría a 1000 micras. Las características o las partes principales que constituyen una bacteria serían la región nuclear o material genético, DNA. Por otro lado tendríamos el citoplasma, que sería el medio acuoso que contiene este material genético, y la membrana plasmática que rodea y contiene este citoplasma. También tendríamos los ribosomas, que son estas bolitas que observamos por aquí, que son unos orgánulos encargados de sintetizar proteínas. Cubriendo la membrana citoplasmática tendríamos la pared celular, y en la pared celular vemos que hay otras estructuras, como pueden ser las fimbrias, los flagelos o mesosomas. Bueno, hacia adentro tendríamos los mesosomas. Estas otras características que no tienen el recuadro azul no son las que definen a una bacteria, y es por eso que no las he destacado. De manera que nos encontramos que todas las bacterias tendrán por lo menos estas partes remarcadas. Las bacterias tienen una nutrición que puede ser autótrofa o heterótrofa, según si, puede ser autótrofa o autótrofa, y la autótrofa es la que tienen capacidad de crear su propio alimento, es decir, de convertir la materia inorgánica en materia orgánica, mientras que los que son heterótrofos necesitan captar la materia orgánica del exterior. La reproducción es por fisión binaria, es decir, se duplica el ADN, el material genético, y después se divide la célula. La clasificación que podemos hacer de las bacterias es muy diversa. Podemos clasificarlas según su forma. Por ejemplo, tendríamos los cocos, que son unas bacterias con forma de bola, redondas, los bacilos, que tendrían formas de bastoncillo, o también podríamos clasificarlos según la fuente de energía, es decir, si son aeróbicos o anaeróbicos, si necesitan o no el oxígeno atmosférico. Y por último, la alimentación. ¿En qué repercuten las bacterias en la alimentación? Pues pueden contaminar alimentos, pero también las utilizamos a veces para producir algunos de los productos que consumimos, como hemos visto antes, pues la cerveza, el vino o el yogur. En segundo lugar, tendríamos los virus. Los virus están considerados acelulares y se dice que no son realmente organismos, ya que necesitan una célula huésped para poder desarrollar sus funciones vitales. En el virus diferenciamos el ácido nucleico o material genético
una cubierta proteica o cápside formada por unos capsómeros que están formados por proteínas y son estas bolitas que vemos aquí, y envolviendo esa cubierta proteica tenemos una envuelta o membrana. Y aquí en el dibujo de la derecha vemos un ejemplo de un bacteriófago, que es un tipo de bacteria, un tipo de virus, perdón, que infecta bacterias. Estaría diferenciado por una cabeza, una cola y unas fibras. Y esta placa basal con patas veremos después para qué sirve. Ejemplos de virus que participen en la contaminación alimentaria, pues norovirus, rotavirus, el virus de la hepatitis A y E. Y el ciclo reproductivo de los virus, perdón. Os he dejado aquí un par de links que explican los dos tipos de ciclo que puede hacer un virus, el ciclo lítico y el ciclo lisogénico. No obstante, os explico yo por encima cómo funciona. Aquí tenemos una bacteria, que sería esta célula de color verde, y aquí tenemos un bacteriófago, que es un virus que infecta bacterias. Reconoce la bacteria, se une a ella, se clava mediante la placa basal que veíamos en el esquema anterior y penetra el material genético. Entonces, una vez está el material genético del virus dentro de la célula, hay dos opciones. O bien hacer el ciclo lítico, que consiste en utilizar los recursos de la célula para crear, para ensamblar sus cápsides, para replicar su DNA, y entonces después, una vez están formados de nuevo los nuevos virus, lisan, es decir, rompen la membrana de la bacteria y se liberan para seguir infectando otras bacterias. Mientras que el ciclo lisogénico, el ADN del virus, se integra en el material genético de la bacteria, y entonces cada vez que se duplique y se reproduzca la bacteria, lo estará haciendo también el material genético del virus. En tercer lugar, tenemos los hongos. Los hongos son organismos eucariotas y como tales tendrán una membrana nuclear, es decir, tienen un núcleo bien diferenciado, tienen ADN, no hacen la fotosíntesis puesto que no tienen cloroplastos, son inmóviles y tienen una pared celular rígida que les previene de condiciones adversas. Entonces, dentro de los hongos diferenciamos los mohos y las levaduras. Los mohos serían pluricelulares, mientras que las levaduras son unicelulares. La nutrición de los hongos es heterótrofa, es decir, captan la materia orgánica del exterior. La reproducción de las levaduras es por gemación o fisión, mientras que los mohos se reproducen independientemente por esporas sexuales o asexuales. Otras características fisiológicas de los hongos serían de los mohos, que son generalmente aeróbicos, pero también pueden actuar como anaeróbicos, y las levaduras son anaeróbicas facultativas. En cuarto lugar, tendríamos los protozoos, que son unicelulares eucariotas, viven en ambientes húmedos o en medios acuáticos. La estructura de estos protozoos es la típica de un organismo eucariota, es decir, tendrá un núcleo diferenciado, una serie de orgánulos, etc. La reproducción es heterótrofa. Perdón, la reproducción puede ser sexual o asexual y la nutrición es heterótrofa. La reproducción puede ser sexual o asexual en función de las condiciones del medio, ¿de acuerdo? Esto no lo había apuntado lo suficientemente claro. Y por último tendríamos otros microorganismos como las algas, que serán autótrofas, son capaces de de producir su propio alimento, es decir, de convertir la materia inorgánica en materia orgánica, y hacen la fotosíntesis, presentarán cloroplastos. Y por otro lado tendríamos los helmintos, que un ejemplo del minto sería, por ejemplo, la tenio solitaria, que es la imagen que tenéis aquí. Son otros microorganismos que pueden contaminarnos los alimentos. Y bien, pues hasta aquí el primer vídeo tutorial del curso de F5. Hola, soy Esther, vuestra profesora de microbiología e higiene alimentaria, y en este primer vídeo tutorial vamos a ver el primer tema de introducción a la microbiología. La microbiología es la ciencia que estudia los microorganismos o microbios, que son aquellos organismos que no vemos a simple vista, sino que precisamos para ello un microscopio. Estos organismos pueden ser unicelulares procariotas, unicelulares eucariotas, pluricelulares eucariotas o virus. Y cualquiera de estos tipos de organismos que os acabo de citar puede contaminar los alimentos. Y en función de si pueden o no contaminar los alimentos, hacemos una diferenciación
que sería esta que tenemos aquí. Microorganismos inofensivos o banales son aquellos que no son perjudiciales para nuestra salud y que incluso utilizamos para hacer algunos de los productos que consumimos, como por ejemplo la cerveza, el vino o los yogures. Por otro lado, tenemos los microorganismos alterantes, que son los responsables del daño y permutaciones en los caracteres sensoriales de los alimentos. Producen alteraciones en el color, olor, sabor o textura, como por ejemplo una fruta con moho, que esto nos alertaría de que está en mal estado y no la consumiríamos probablemente. Y en tercer lugar tenemos los microorganismos patógenos, que son los causantes de las distintas infecciones e intoxicaciones alimentarias. A diferencia de los microorganismos alterantes, los microorganismos patógenos, los daños que producen la contaminación que producen en el alimento no produce unas características que podamos observar, de manera que no evitan que consumamos el alimento y nos puede producir pues, infecciones e intoxicaciones de las cuales nos damos cuenta una vez ya estamos infectados. A continuación vamos a ver los distintos tipos de microorganismos. En primer lugar tenemos las bacterias. Las bacterias son procariotas. Recordamos que la diferencia entre células procariotas y eucariotas es que las procariotas son menos evolucionadas, aparecen antes, y la gran diferencia es que no tienen un núcleo diferenciado, sino que el material genético lo tienen disperso en el citoplasma. Además, las bacterias pueden tener entre 1 y 10 micras. Una micra equivale un milímetro equivaldría a 1000 micras. Las características o las partes principales que constituyen una bacteria serían la región nuclear o material genético, DNA. Por otro lado tendríamos el citoplasma, que sería el medio acuoso que contiene este material genético, y la membrana plasmática que rodea y contiene este citoplasma. También tendríamos los ribosomas, que son estas bolitas que observamos por aquí, que son unos orgánulos encargados de sintetizar proteínas. Cubriendo la membrana citoplasmática tendríamos la pared celular, y en la pared celular vemos que hay otras estructuras pues como pueden ser las fimbrias, los flagelos o mesosomas. Bueno, hacia adentro tendríamos los mesosomas. Estas otras características que no tienen el recuadro azul no son las que definen a una bacteria, y es por eso que no las he destacado. De manera que nos encontramos que todas las bacterias tendrán por lo menos estas partes remarcadas. Las bacterias tienen una nutrición que puede ser autótrofa o heterótrofa, según si, puede ser autótrofa o autótrofa, y la autótrofa es la que tienen capacidad de crear su propio alimento, es decir, de convertir la materia inorgánica en materia orgánica, mientras que los que son heterótrofos necesitan captar la materia orgánica del exterior. La reproducción es por fisión binaria, es decir, se duplica el ADN, el material genético, y después se divide la célula. La clasificación que podemos hacer de las bacterias es muy diversa. Podemos clasificarlas según su forma. Por ejemplo, tendríamos los cocos, que son unas bacterias con forma de bola, redondas, los bacilos, que tendrían formas de bastoncillo, o también podríamos clasificarlos según la fuente de energía, es decir, si son aeróbicos o anaeróbicos, si necesitan o no el oxígeno atmosférico. Y por último, la alimentación. ¿En qué repercuten las bacterias en la alimentación? Pues pueden contaminar alimentos, pero también las utilizamos a veces para producir algunos de los productos que consumimos. Como hemos visto antes, pues la cerveza, el vino o el yogur. En segundo lugar, tendríamos los virus. Los virus están considerados acelulares y se dice que no son realmente organismos, ya que necesitan una célula huésped para poder desarrollar sus funciones vitales. En el virus vemos básicamente, diferenciamos el ácido nucleico o material genético, una cubierta proteica o cápside formada por unos capsómeros que están formados por proteínas, y son estas bolitas que vemos aquí, y envolviendo esa cubierta proteica tenemos una envuelta o membrana. Y aquí en el dibujo de la derecha vemos un ejemplo de un bacteriófago, que es un tipo de bacteria, un tipo de virus, perdón, que infecta bacterias. Estaría diferenciado por una cabeza, una cola y unas fibras. Y esta placa basal con patas veremos después para qué sirve. Ejemplos de virus que participen en la contaminación alimentaria, pues norovirus, rotavirus, el virus de la hepatitis A y E. Y el ciclo reproductivo de los virus
Os he dejado aquí un par de links que explican los dos tipos de ciclo que puede hacer un virus, el ciclo lítico y el ciclo lisogénico. No obstante, os explico yo por encima cómo funciona. Aquí tenemos una bacteria, que sería esta célula de color verde, y aquí tenemos un bacteriófago, que es un virus que infecta bacterias. Reconoce la bacteria, se une a ella, se clava mediante la placa basal que veíamos en el esquema anterior y penetra el material genético. Entonces, una vez está el material genético del virus dentro de la célula, hay dos opciones. O bien hacer el ciclo lítico, que consiste en utilizar los recursos de la célula para crear, para ensamblar sus cápsides, para replicar su DNA, y entonces después, una vez están formados de nuevo los nuevos virus, lisan, es decir, rompen la membrana de la bacteria y se liberan para seguir infectando otras bacterias. Mientras que el ciclo lisogénico, el ADN del virus, se integra en el material genético de la bacteria, y entonces cada vez que se duplique y se reproduzca la bacteria, lo estará haciendo también el material genético del virus. En tercer lugar, tenemos los hongos. Los hongos son organismos eucariotas y como tales tendrán una membrana nuclear, es decir, tienen un núcleo bien diferenciado, tienen ADN, no hacen la fotosíntesis puesto que no tienen cloroplastos, son inmóviles y tienen una pared celular rígida que les previene de condiciones adversas. Entonces, dentro de los hongos diferenciamos los mohos y las levaduras. Los mohos serían pluricelulares, mientras que las levaduras son unicelulares. La nutrición de los hongos es heterótrofa, es decir, captan la materia orgánica del exterior. La reproducción de las levaduras es por gemación o fisión, mientras que los mohos se reproducen independientemente por esporas sexuales o asexuales. Otras características fisiológicas de los hongos serían de los mohos, que son generalmente aeróbicos, pero también pueden actuar como anaeróbicos, y las levaduras son anaeróbicas facultativas. En cuarto lugar, tendríamos los protozoos, que son unicelulares eucariotas, viven en ambientes húmedos o en medios acuáticos. La estructura de estos protozoos es la típica de un organismo eucariota, es decir, tendrá un núcleo diferenciado, una serie de orgánulos, etc. La reproducción es heterótrofa. La reproducción puede ser sexual o asexual y la nutrición es heterótrofa. La reproducción puede ser sexual o asexual en función de las condiciones del medio, ¿de acuerdo? Esto no lo había apuntado lo suficientemente claro. Y por último tendríamos otros microorganismos como las algas, que serán autótrofas, son capaces de de producir su propio alimento, es decir, de convertir la materia inorgánica en materia orgánica, y hacen la fotosíntesis, presentarán cloroplastos. Y por otro lado tendríamos los helmintos, que un ejemplo del minto sería, por ejemplo, la tenio solitaria, que es la imagen que tenéis aquí. Son otros microorganismos que pueden contaminarnos los alimentos. Y bien, pues hasta aquí el primer video tutorial del curso de C5.